Esta clase es sobre recibir guía del Espíritu Santo. Eh, en el estudio del curso muchas veces hay confusiones sobre esto y muchas veces los que tenemos esta confusión ni siquiera sabemos que tenemos la confusión. Eh, con respecto a qué es el Espíritu Santo, qué es escuchar su voz o cómo sería recibir ayuda o guía de parte de él. Estamos muy tentados, ¿cierto?, a pedir ayuda específica en el mundo. Y se nos dice que eso no es ningún pecado, pero que eso no nos va a llevar a la paz interior y no nos va a deshacer el ego, no nos va a deshacer la culpa inconsciente, porque no estamos yendo a donde realmente está el problema. El problema no está en el mundo, el problema está en la mente. Así que si vamos a pedir ayuda al Espíritu Santo, lo importante es el propósito, el propósito de qué es el tipo de ayuda que le estamos pidiendo, el tipo de ayuda que es para, como decía Ken Wapnick, adornar el infierno, es decir, arreglar las cosas en un mundo moribundo, o la ayuda para despertar, para reconocer que nada aquí es real, que todo aquí es un sueño y que en realidad no hay nada que hacer aquí en este mundo para despertarnos o salvarnos. Esto no quiere decir que debamos no hacer nada, no quiere decir que nos quedemos sin hacer nada durante todo el día. Quiere decir, como lo repetimos muchas veces, que seguimos una vida normal, pero ocupamos todo aquí como un salón de clases, mientras pedimos ayuda a Jesús o al Espíritu Santo para mirar este salón de clases de otra manera, para mirar el mundo, el escenario, el sueño de otra manera y mirar nuestras relaciones de otra manera. Esa es la única importancia que se le pudiese dar a este mundo y la única importancia del pedir ayuda. Al comienzo del texto Jesús nos dice que la única oración que tiene sentido es la oración del perdón, pedir ayuda para perdonar. Y esto quiere decir pedir ayuda para mirar a nuestros hermanos de otra manera, de una manera sin ego, de una manera en la que no proyectemos culpa sobre ellos o no queramos sacar un provecho de ellos para sustituir el amor de Dios. Mirarles de tal manera en que podamos reconocer su inocencia, su santidad y así la nuestra. Ese es el único propósito que se le pudiese dar a la petición, a pedirle ayuda al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos recibiendo ayuda del Espíritu Santo? La estamos recibiendo constantemente. La pregunta es si realmente la queremos aceptar, como la lección del libro de ejercicios que dice, la voz de Dios me habla durante todo el día. Jesús o el Espíritu Santo me ayudan durante todo el día. Están todo el día porque se refieren a que están ya en mi mente, en el presente. El Espíritu Santo o Jesús no se rigen por el tiempo. Ellos no toman en cuenta cuántas horas tiene un día o cuántos días tiene un año. Ellos están presentes. Mientras nosotros estemos soñando y creamos que hay un tiempo lineal, ellos están presentes ya en nuestra mente, a nuestro acceso inmediato. Entonces lo que hace Jesús es decirme, aquí estoy cuando tú quieras me eliges. Esa es la ayuda que me da durante todo el día. Estoy ya presente en tu mente, cuando tú quieras me puedes elegir a mí, es decir, puedes optar por mi ayuda en lugar de la ayuda, entre comillas, de tu ego. Y optar por su ayuda y recibir su ayuda es haber observado honestamente qué estábamos eligiendo, qué tipo de ayuda estábamos pidiendo. El propósito es muy importante en la práctica del curso. ¿Qué propósito le estoy dando a lo que yo creo que es mi vida, que en realidad es lo que está ocurriendo en mi mente? ¿Qué propósito le quiero dar a este sueño, a este escenario? ¿El propósito de seguir alimentando la idea de separación o el propósito de despertar del sueño? Hay dos propósitos, dos maestros, dos opciones. Una es el problema y la otra es la respuesta. Uno es el ego, el otro es Jesús o el Espíritu Santo. Y si solo tengo dos opciones mientras esté soñando y esas dos opciones están en mi mente a mi alcance inmediato y siempre estoy eligiendo entre una y otra, quiere decir que cada vez que no estoy en paz estoy eligiendo al maestro equivocado. Estoy eligiendo al ego. Y si estoy en paz, en una genuina paz, estoy eligiendo a Jesús. Pero la pregunta viene aquí, ¿cómo yo sé que estoy eligiendo correctamente y cómo sé
para hacer esta elección correcta? ¿Cómo llego a Jesús o al Espíritu Santo o a la mente correcta? Realmente, según yo, deseo de todo corazón la ayuda, pero no me llega. Entonces pueden pasar dos cosas. O bien estoy pidiendo ayuda para cosas de un mundo que no existe, es decir, problemas que no existen realmente, que dentro del mundo sí existen. Dentro del mundo hay muchos problemas, todo aquí es un problema, pero estoy pidiendo ayuda para resolver el problema donde no está, es decir, el problema de mi falta de paz no está en el mundo. Entonces, esta es una opción, o estoy confundiendo los niveles y queriendo arreglar el problema donde no está, o bien sé que el problema está en mi mente, pero en realidad tengo miedo y secretamente no quiero esa respuesta. Y esto es lo que ocurre, pasan estas dos cosas. Cuando creo que estoy pidiendo ayuda a Jesús y no me la da, es porque tengo miedo a su respuesta. Jesús nos dice que no tengamos miedo de la respuesta que nos pueda dar el Espíritu Santo. La respuesta que nos da Él es el principio de expiación, de que yo no existo como persona o como humano o como un ente individual, como cuerpo o como personaje, ya sea como personaje físico o personaje psicológico. Esta es la ayuda que me da el Espíritu Santo. Por supuesto, me dice, tú existes como el Cristo, estás eternamente a salvo en el amor de Dios, eres uno con tu Padre, con todos tus hermanos, no hay nada que hacer, ya estás a salvo eternamente, no eres cuerpo. Pero esta es la parte que nos atemoriza, cuando nos dicen no eres cuerpo, no eres ni siquiera un alma individual, no existes como un yo individual, solo existes como espíritu, como el espíritu uno o la mente uno. Eso es lo único real. Esta es la respuesta que nos trae Jesús o el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros queremos recibir su ayuda y su respuesta, en algún nivel sabemos que esa es la respuesta, pero nos da tanto terror, tanto miedo que preferimos rechazarla y proyectar el problema afuera y autoengañarnos diciéndonos es que el problema está afuera. Creo que el problema es que mi mujer me engañó, que mi padre me abandonó, que mi jefe es injusto, que el presidente es injusto, que el mundo es injusto, que algo está pasando ahí que no me resultan mis planes, que alguien me tiró brujería, eh, que alguien me contagió su mala energía, o sea lo que sea, alguien o algo allá afuera es responsable de mi falta de paz. Y por lo tanto creo que el problema está afuera y que la ayuda que me tiene que dar Jesús o el Espíritu Santo está afuera. Muchas veces he escuchado cuando alguien va a dar una charla de un curso de milagros o una clase o un directo, se piden ayuda para que todo salga bien, para que no se les vaya el internet cuando están transmitiendo o para que haya mucha gente viendo ese directo o escuchando esa clase. Y esta es una de las confusiones muy comunes que tenemos como estudiantes y como profesores del curso. Estaría muy bien si yo le pidiese a Jesús que me diera mucha audiencia en mis clases o que me ayudara a que no se me fuese el internet si yo fuese estudiante de la nueva era. No habría nada en contra de ello, estaría en completa línea contra ello. No así con el estudio de un curso de milagros. El curso nos enseña de por sí que el mundo no existe y que el problema jamás podría estar. El problema no es que hay pocas personas viendo el directo que estoy haciendo o que se me va el internet o que de repente se cortó la luz o que algo pasó que yo no pude seguir enseñando según como yo quería enseñar. Ese no es el problema, nos dice Jesús. El problema es que te estás creyendo eso como algo real, te lo estás tomando en serio y todo aquí es un sueño, todo aquí es una ilusión. Jesús nos dice, todos los sueños son sueños de miedo. Incluso si creo que estoy dando una mega conferencia a miles de personas sobre un curso de milagros, Jesús nos dice, eso no es más importante que botar la basura del papelero, llevarla al contenedor o reciclarla o hacer cualquier cosa que uno quiera hacer con la basura. No es más importante que conversar con el vecino o regar las plantas. No es más importante comer, que comer un plato de tallarines. Es exactamente lo mismo, porque todo lo que hagamos con nuestro cuerpo o las palabras que salgan de nuestra boca son ilusiones. Si bien pueden reflejar la mente correcta o la mente incorrecta, el reflejo de algo sigue siendo una ilusión. En el cielo no hay reflejos, en el cielo no hay símbolos.
no hay formas, solo es el amor. Y es a esto a lo que nos está conduciendo un curso de milagros y es precisamente a esto a lo que nos oponemos. Ponemos mucha resistencia, nos atemoriza grandemente la idea de que no haya un mundo, que no hayan relaciones reales, que no haya un cuerpo, que no haya un universo, que realmente no hay un libro de un curso de milagros, que sigue siendo una ilusión. Por supuesto, una ilusión muy útil por ahora para nosotros, pero al fin y al cabo una ilusión, algo que no es real. Incluso el perdón en sí es una ilusión, pero es la única ilusión que nos va a llevar a más allá de todos los sueños e ilusiones de terror. Entonces, cuando queremos recibir ayuda del Espíritu Santo, muy por lo general estamos queriendo recibir ayuda específica en el mundo. Y creemos que la ayuda que estoy pidiendo ya no es tan mundana como la que pedía antes, de pedirle un televisor de 80 pulgadas o un auto nuevo o una pareja. Creo que ahora la ayuda que le estoy dando es más espiritual porque le estoy pidiendo ayuda a Jesús para que para que me ayude a tener muchos alumnos o muchas personas a las que enseñarle o que me guíe a decir o cosas o ser el salvador de las personas a mi alrededor a través de mi sabiduría y mi bondad, etcétera, etcétera. Creo que esa ayuda que le estoy pidiendo a Jesús es muy significativa y estoy pasando por alto el hecho de que yo no existo como un yo individual. No hay nadie allá afuera a quien ayudar. Esto no quiere decir que no podamos ayudar en el nivel de la forma. Nos referimos a que el problema no está allá afuera. El problema no está en que mis hermanos están depresivos o ansiosos o enrabiados. El problema no es que mis hermanos a mi alrededor no tienen paz y estén eligiendo al ego. El problema no es que yo no sepa cómo llegar a ellos y qué palabras decirle o qué gestos hacer con mi cuerpo para darles algo más de paz. El único problema es que me estoy tomando en serio un sufrimiento que ni siquiera existe. El único problema es que me he tomado en serio toda la historia que yo me inventé para negar el amor de Dios y la salvedad, el estado de ya estar a salvo. Le tengo mucho miedo, tanto miedo de que prefiero tomarme en serio todo el sufrimiento del mundo. Y creo que es ahí donde tengo que yo dar ayuda y por lo tanto creo que le tengo que pedir ayuda a Jesús para que me enseñe a ayudar a mis hermanos en el mundo. Incluso si creo que es muy espiritual enseñar sobre un curso de milagros o sobre espiritualidad, sea cual sea la tendencia espiritual que quiera profesar. Nada de eso es el problema. El problema no es las palabras que he dicho, la solución no son las palabras que vaya a decir. El problema no es cómo se están sintiendo mis hermanos. La solución no es que ellos se sientan mejor. La única solución sería elegir realmente a Jesús y escuchar lo que Él realmente me quiere decir. Jesús me quiere decir que no hay hermanos allá afuera, no hay nadie allá afuera, no hay un mundo, no existe este universo. Eso es lo que me quiere decir Jesús. Y eso quiere decir que yo como cuerpo y como personaje tampoco existo. Y esto es lo que me atemoriza. Y por eso es que me veo tentado a pedirle ayuda a Jesús o al Espíritu Santo por el mundo. Todos nos hemos visto tentados a orar, nos hemos visto tentados a pedirle ayuda a Dios o al Espíritu Santo o a Jesús porque sane al mundo y porque traiga paz donde hay guerra y que traiga comida donde hay hambruna, etcétera, etcétera. Y Jesús nos dice, el problema no está en el mundo, no hay un mundo. ¿Cómo podría haber un problema donde no existe nada, donde no hay algo? El único problema está en tu mente, nos dice. Así que el único problema está en mi mente. La única ayuda que yo podría pedirle realmente a Jesús sería que corrija mi mente, que me ayude a observar el problema que yo pensé que había afuera y darme cuenta de que quería que hubiese un problema afuera. Porque esa es mi manera de decir, o yo soy la víctima o yo soy el héroe, pero soy algo, significo, soy especial. Ya sea si soy el héroe de mis hermanos y vengo a salvarles, o soy la víctima de mis hermanos y ellos me están atacando, o yo creo ser el victimario y creo que les dañé, sea cual sea las opciones del abanico de posibilidades que me ofrece el ego, ninguna de ellas es ni el problema ni la solución. Ninguna de las formas en cómo se manifieste el problema es realmente el problema. Por supuesto, el problema original en la mente se puede manifestar de muchas, muchísimas formas en el mundo.
Pero Jesús nos dice claramente en el curso, este es un curso acerca de causas, no de efectos. En otras palabras, lo que nos está diciendo Jesús es, yo no voy a venir a detener tus guerras o tu pandemia o el problema climático, etcétera, etcétera. Yo no voy a hacer que tu hermano deje de gritarte, que tu expareja venga a suplicarte volver. Yo no voy a hacer eso, nos dice Jesús. Lo que voy a hacer por ti es darte una nueva visión, la visión de Cristo. Una en la que reconoces que todo aquí por igual, sin excepción, es una ilusión. De ahí que el primer principio de los milagros dice, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay grados de dificultad en la corrección de la mente. No hay grados de dificultad en elegir a la mente correcta en lugar de la mente del ego. No hay grado de dificultad porque soy yo el que estoy eligiendo. ¿Cómo podría haber una dificultad entre mi elección si yo ya estoy eligiendo constantemente? He elegido al maestro que pensé que me convenía más. Lo que me está ayudando Jesús es a reconocer que el maestro que elegí no me convenía y que yo sigo pensando que me conviene. Y creo que me conviene porque tengo un propósito para el mundo, un propósito descabellado y siniestro, que es mantener oculta la culpa inconsciente, porque si mantengo la culpa inconsciente sin deshacer, mantengo mi idea de especialismo y de separación, de individualidad. Pero mi plan consiste en mantener mi yo individual a costa de soportar mucha culpa que luego no la quiero soportar y la niego y la proyecto. Y entonces veo problemas afuera. Por supuesto, me inventé todo un mundo de problemas para ver problemas afuera, todo un mundo de injusticias para sentirme tratado injustamente. Entonces lo que nos dice Jesús es, tu plan te está saliendo a la perfección, pero ¿eres feliz con ello? Entonces uno dice, pero ¿qué plan? Yo no hice todo eso. Y Jesús se acerca tierna y bondadosamente donde nosotros y nos dice, tú fabricaste todo el sistema de pensamiento del ego, todo el programa por el que se basa tu mundo. Lo hiciste tú, nadie más lo hizo, nos dice. Y tú puedes cambiarlo. No cambiar el mundo, no los efectos. Es un curso acerca de causas, no de efectos. Puedes cambiar los cimientos de tu mundo. Puedes cambiar lo que le da origen a todo el mundo de separación, de pandemia, guerra y muerte. Puedes cambiar el sistema de pensamiento en tu mente. Tal vez no puedas cambiarlo en la mente de tus hermanos, pero si tú lo cambias en tu propia mente, te darás cuenta de que tus hermanos ya están a salvo, que están eligiendo una opción que ni siquiera existe, por lo tanto, ¿por qué te vas a alarmar o a apurar o urgir porque ellos estén en el ego? Muchas veces uno pide ayuda a Jesús y le dice, sabes, mi mamá está muy depresiva o está muy enrabiada, ayúdame a cómo llegar a ella, cómo enseñarle a que estudie el curso o a que perdone o a que se sienta mejor. Y Jesús nos diría, estás haciendo la pregunta equivocada. La pregunta correcta sería, ¿cómo puedo verle a mi mamá correctamente? O a sea quien sea mi hermano, quien creo yo que necesita ayuda. Si me tomo en serio su necesidad de ayuda, es porque yo necesito ayuda. Esto no quiere decir que no respondamos sus peticiones de ayuda. Quiere decir que el problema que tiene mi hermano está en otro nivel, no en su cuerpo o en su comportamiento o en su actitud. El único problema está en su tomador de decisiones. Y la única manera en que yo pueda a él ayudarle a que elija otra opción es yo elegir otra opción. Por eso es que la única función del obrador de milagros o del maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. Esto es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, recibir ayuda de Jesús o del Espíritu Santo quiere decir aceptar la ayuda que ya me está dando, la corrección de mi percepción. Aceptar que Él me está diciendo de que estoy viendo equivocado a mi hermano, estoy viendo de forma equivocada todo lo que está ocurriendo en el mundo. Si no tengo una perfecta paz, y es muy probable que no la tenga, quiere decir que el problema está en mí. El problema no es que mi mamá sea depresiva, o que mi hija no me haga caso, o que mi pareja me miente. El problema no es lo que hace el presidente o los políticos o todas las personas a mi alrededor o todos los acontecimientos de mi mundo y de todo mi universo. ¿Cómo podría ser el problema algo que no está ahí? Algo que es un sueño, que Jesús nos dice una y otra vez, estás soñando.
En Dios estás en tu hogar soñando con el exilio, pero siendo perfectamente capaz de despertar a la realidad. Jesús nos dice, estás a salvo, solo estás soñando. Y el problema no está en tu sueño, sino en la mente que le dio origen al sueño y esa mente sigue estando en ti. Tú sigues optando en favor del sueño en lugar de despertar. Te da miedo despertar, nos dice Jesús, y ahora crees que sí quieres despertar, pero que no se te da ayuda. Entonces Jesús nos dice, la ayuda ya la tienes, está en ti, está a tu acceso inmediato. Tú eres la ayuda, en realidad, tu verdadero ser o el Cristo, pero no quieres aceptar esa ayuda. Entonces todo este libro se trata de que Jesús nos está ayudando a reconocer de que no queremos su ayuda. Pero finalmente Jesús nos dice, hay una parte en ti que sí quiere la ayuda, hay una parte en ti que está deseosa de despertar. Y esa es la parte de ti con la que tienes que llegar a tomar contacto luego de tomar contacto con la parte de ti que no quiere ayuda, que no quiere despertar, que no quiere abandonar el especialismo, la culpa y el victimismo. Entonces es importante observar qué propósito yo le estoy dando al mundo, al sueño. Le he estado dando el propósito de mi especialismo, de mi heroísmo, de mi culpabilidad o de mi victimismo. Todos esos propósitos le he estado dando al mundo, pero hasta ahora no le he dado del todo el propósito de perdonar. Quizás de vez en cuando perdono y tengo un genuino instante santo. Y hablo por todos los que llevamos un tiempo en el estudio. Los que ya llevamos un tiempo estudiando un curso de milagros nos daremos cuenta de que la mayor parte del día no estamos en el Espíritu Santo. Estamos con ansiedad, con miedo. Estamos preocupados por qué voy a hacer para generar dinero, para mantener a mi familia, qué voy a hacer para demostrar que valgo, para demostrarles a mis papás de que tienen que estar orgullosos de mí, o al mundo de que tienen que estar orgullosos de mí, o que valgo, que significo algo, que soy alguien. Al mismo tiempo estoy ocupado mayormente de culpar a los demás para que no se me culpe a mí, chuteando el balón para que otro más lo lleve. Alguien más es el responsable. Entonces, si nos fijamos y ponemos atención durante todo el día, estamos en esto, cultivando el especialismo, el victimismo, la culpabilidad o el heroísmo, pero rara vez estamos en un genuino instante santo de paz. No es así para los estudiantes avanzados o para los iluminados, por supuesto que ellos ya están en paz, pero la mayoría de nosotros que necesitamos el estudio, la guía, necesitamos recibir guía, debemos reconocer esto primero, porque si yo ya creo que la mayor parte del día estoy en paz y que estoy con Jesús o con el Espíritu Santo y que ya prácticamente ni necesito su ayuda, entonces Jesús nos dice, no te voy a poder ayudar si no reconoces que necesitas ayuda. ¿Cómo vas a ir más allá de tu culpa inconsciente o de tu odio, de tu tristeza y de tu soledad si no reconoces que eso es lo que estás sintiendo? Recibir ayuda de Jesús es reconocer que necesito ayuda, no para mis problemas mundanos, y todo aquí en el mundo es mundano, lo que no lo hace pecaminoso, lo hace neutro. Pero Jesús nos dice, no necesitas ayuda en tu mundo, porque el problema no está en tu mundo, sino en tu mente. Es aquí donde vamos a trabajar, es aquí donde vamos a solucionar el único problema. Cada vez que se nos ocurren y somos muy buenos para hacer preguntas específicas sobre el curso, no hay nada de malo, por supuesto, si las hacemos honestamente nos van a llevar a una respuesta honesta, pero somos muy buenos habernos testados para preguntar, ¿y cómo perdono esto? Y vemos cada problema como un problema nuevo. Muy bien, perdoné a mi padre que me abandonó o a mi jefe que me echó del trabajo, pero ahora la traición de mi pareja y que me abandonó, esto sí que no sé cómo perdonarlo. Y preguntamos, ¿y esto cómo se perdona? Y Jesús nos diría, igual como perdonaste lo otro. Siempre es el mismo problema. Es una sola cosa la que tienes que hacer. Cambiar el switch en tu mente del ego al Espíritu Santo. Cambiar el propósito. Cambiar el maestro. Y si me dedico a hacer solo esto, cambiar de maestro, muy probablemente ya no van a surgir preguntas específicas. Las preguntas específicas surgen cuando tengo resistencia a la única respuesta.
Y me pregunto, ¿cómo ahora perdono esta nueva situación donde se viene, no sé, una nueva pandemia o una invasión zombie, o sea, lo que sea que venga en el mundo? Y uno pregunta, ¿cómo perdono esto? Y Jesús nos dice, oye, es el mismo problema. No te preocupes, te voy a dar la misma respuesta cada vez que me la pidas. Pero si tú puedes recordar que es la misma respuesta, nos vamos a ahorrar mucho tiempo. Hace tiempo puse un ejemplo de, es como si yo fuese un trabajador, un oficinista, y en mi mesón, en mi escritorio, llega una pila de papeles a las que tengo que timbrar y uso una rumba de papeles de, no sé, unos 500 archivos. Y a todos les tengo que timbrar con el mismo timbre. Y mi único trabajo es timbrar, simplemente. Pescar el timbre, tomarlo y timbrar el archivo y pasar al siguiente hasta acabar con toda la pila de archivos. Entonces, si yo me detengo a decir, pero ¿y cómo respondo con esto? ¿Qué cosa puedo hacer? Mi firma, mi nombre. Y se me dice, no, ahí está el timbre, tímbralo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces ahí uno se acuerda, ah, de veras, aquí tengo el timbre en mi mano. Lo tenía en mi mano. Entonces tengo que timbrar. Muy bien, y pasa al siguiente y uno dice, ah, pero este nuevo archivo, ¿cómo lo...? Y está Jesús al lado mío, tienes el timbre en la mano. Dice, es todo lo mismo, todos los problemas son el mismo. Entonces, cuando uno agarra la práctica de perdonar y ser honesto, se da cuenta de que no importa si hay una pila de 80.000 archivos, puedo ir timbrando uno tras otro porque es el mismo timbre, es la misma respuesta. Es un solo perdón el que tengo que dar. No hay realmente problemas distintos o problemas específicos. El único problema es que estaba viendo este archivo con el ego. Y Jesús nos dice, ahora lo que tienes que hacer es mirarlo conmigo. Y eso es timbrar el archivo, eso es pasar la prueba de perdón. Es mirar correctamente a tu hermano y ver inocencia en él, a pesar de todo lo estúpido que sea su ego, no te lo tomas en serio. Y te das cuenta que tu propio ego también es igual de estúpido y no lo condenas. No lo ves como algo grave ni pecaminoso, simplemente dices, así es el ego, es tonto, es estúpido, es malvado, es siniestro, pero es como un ratoncito que quiere rugir como un león, pero sigue siendo un ratoncito, no es nada grave. Entonces, si todos los problemas son el mismo, recibir ayuda del Espíritu Santo quiere decir recibir la misma respuesta que ya me dio en un comienzo. Copiar, pegar, todo el rato es la misma respuesta que se podría resumir en lo que es el principio de expiación. La única respuesta que me da Jesús o el Espíritu Santo es, el Hijo de Dios no ha pecado, no se ha separado de tu Padre, tú eres el Hijo de Dios, tu hermano es el Hijo de Dios, toda la filiación lo es y siguen siendo uno en el amor de Dios. Cuando Jesús nos dice en una de las lecciones, podríamos decir, Dios es, y luego guardamos silencio y no hay nada más que decir. Dentro de eso está contenido el Padre y el Hijo como uno solo. Entonces, esta es la respuesta que nos podría dar fácilmente Jesús o el Espíritu Santo. Dios es, estás a salvo, no hay nada que hacer, esto es un sueño y tienes que permitirte ser corregido. Mirar correctamente tu sueño hasta estar preparado para que Dios dé el último paso y te despierte de tu sueño. Por ahora no sabes despertarte tú solo y necesitas ayuda, pero la ayuda es tan simple, tan ridículamente simple que te aterra y prefieres ver problemas muy complejos que te inventaste específicamente para no ver la respuesta. Era tan simple la respuesta, pero el contenido de esa respuesta te atemorizó tanto que prefieres ver muchos, muchos problemas específicos. Y llega un punto, nos diría Jesús, donde sabes que el problema es el mismo y que la respuesta es la misma y crees que aún sigue siendo difícil. Y uno dice, es que esto no lo puedo perdonar o me estoy tardando mucho. Y uno dice, confío en que Jesús en algún momento me va a dar su respuesta. Y Jesús nos dice, ya te la di, la tienes en tu mano. Tienes la respuesta, solo que le tienes tanto miedo que no la quieres ver. Y entonces Jesús nos está ayudando con dos cosas principalmente en este curso. Primero, es a darnos cuenta de que tenemos terror de su respuesta. Y la segunda es que pensamos que el ego nos podría dar ayuda. Y luego confundimos al ego con Jesús. Pensamos que nos va a beneficiar la ayuda que nos podría dar el ego. El ego sí nos daría respuestas específicas y nos dice, eh, juzga a tu hermano, proyecta culpa en él, porque así es como tú te vas a salvar. O ve en busca de otros cuerpos u otros juguetes, porque es así como vas a obtener el amor o la felicidad. Entonces decimos, bueno, debe tener razón el ego, entonces le pedimos ayuda a Jesús para cumplir los caprichos de mi ego. Entonces al único que le estoy pidiendo ayuda todo el tiempo es a mi mismo ego.
Yo como ego me inventé los problemas y le pido a este sistema de pensamiento que me fabriqué que me lo responda. Y me autoengaño creyendo que le estoy pidiendo ayuda al Espíritu Santo o a Jesús, porque Jesús tiene una sola respuesta. No tienes problemas aquí en este mundo porque no estás aquí en este mundo. Sin embargo, tal como se nos dice en la verdadera oración, en el canto de la oración, al comienzo se nos dice, dentro de la gran respuesta están contenidas todas las pequeñas respuestas. Es decir, el Espíritu Santo no nos deja completamente desamparados dentro de nuestro mundo, si bien Él no se autoengaña, no se deja engañar con respecto a nuestros problemas en el mundo. Él dice, el problema jamás está ahí, tu mundo ni siquiera existe, pero por mientras que tú crees que hay un mundo, al tú elegir la gran respuesta es muy probable que se te den directrices de cómo comportarte aquí en este mundo, qué hacer o qué camino elegir. Esas son las pequeñas respuestas, o lo que llamaríamos también las añadiduras. Has elegido primeramente el reino de los cielos y ciertamente todo lo demás se te ha dado por añadidura. Estas añadiduras o pequeñas respuestas son el cómo dirigirme a mi hermano, qué palabras decirle, cómo ayudarle, qué cosas hacer dentro de este mundo. Jesús nos dice, sí, no hay ningún problema, se te pueden dar esas respuestas, pero de todos modos tu mundo no existe. Son respuestas ilusorias para problemas ilusorios. Eso no deshace tu ego, no deshace la culpa inconsciente. Incluso Jesús me podría decir exactamente qué hacer a cada segundo, cada paso que dar en este mundo. Jesús lo podría hacer, pero a Él no le interesa eso. Y quiere que a nosotros tampoco nos interese eso. Porque si yo me distraigo y vuelvo a poner mi atención en las añadiduras o en las pequeñas respuestas, estoy negando la gran respuesta. Entonces Jesús nos lleva a que aceptemos la gran respuesta y que permitamos que lleguen pequeñas respuestas o que nos enfoquemos en el reino de los cielos y dejar que todo lo demás llegue por añadidura. Pero Él nos engaña con respecto a las pequeñas respuestas o a las añadiduras. Fácilmente Jesús nos podría decir, sí, ve y dile tal cosa a tal hermano, pero no te sientas especial por hacer eso, porque tu boca y los sonidos que salen de tu boca no existen. El cuerpo de tu hermano y sus oídos tampoco existen. ¿Por qué te sentirías alegre o contento por algo en específico, de un mundo específico, si el problema todo el tiempo estuvo en tu mente? Entonces, esto es lo que nos ayuda el curso y esta es la verdadera ayuda que querríamos recibir si supiésemos cuál es el propósito de este curso. Es simplemente corregir nuestra interpretación del mundo. A esto es a lo que se refiere con la percepción. El curso se refiere a percepción como interpretación. Cuando cambio mi percepción, estoy cambiando mi interpretación de lo que estoy percibiendo. Estoy cambiando de propósito, estoy cambiando de maestro. Antes veía con el ego y ahora puedo ver con Jesús. Eso es todo lo que hay que hacer. Todo lo que hay que hacer es pasar del ego al Espíritu Santo. La única respuesta que me da el Espíritu Santo es Él mismo. El Espíritu Santo me diría, yo soy la respuesta, yo soy la ayuda, acéptame. Y el Espíritu Santo es silencioso, amoroso, compasivo, bondadoso y tierno. Esa amabilidad, esa ternura y esa bondad, que es una sensación pacífica y silenciosa, esa es toda la ayuda que necesitamos y que ya se nos está dando y solo la tenemos que recibir y compartir con nuestros hermanos. Es decir, una mente correcta, una mente que puede percibir y reconocer lo falso como falso y lo verdadero como verdadero. Todo el personaje que creyó ser mi hermano es falso y su santidad e impecabilidad es verdadera. ¿Qué más querría saber después de eso? ¿Para qué querría saber qué palabras ocupar para dirigirme a él si el problema estaba en su mente y la única manera de ayudarle a sanarle es corregir el problema que está en mi mente? El problema que está en la mente de mi hermano no me influye. No tengo que esperar a que él practique el perdón para yo descansar y estar en paz. No tengo que esperar a que todos mis hermanos me traten muy bondadosamente para que yo pueda realmente tener un instante santo. El instante santo es yo estar en paz, yo perdonar, incluso aunque todos a mi alrededor me juzguen, me critiquen o me crucifiquen, de alguna manera metafórica o incluso literal. Yo podría estar en paz. Este es el ejemplo que nos da Jesús. Él nos dice,
Parecería como si todo el mundo me hubiese crucificado y eso realmente pasó dentro de tu sueño, pero el sueño no es real. Y cuando pareció ocurrir yo estaba en paz porque supe que no era real, porque pude ver inocencia en mis hermanos, tal como ahora te invito a ti a ver inocencia en tus hermanos, que son mis hermanos. Hay una sola respuesta: perdonar. Ver inocencia en mis hermanos, no en su comportamiento, porque si se están guiando con el ego, su comportamiento no va a reflejar eso. No hay inocencia en el comportamiento. Incluso si alguien está en su mente correcta, eligiendo al Espíritu Santo en un instante santo y está siendo genuinamente bondadoso, la santidad aún así no está en su comportamiento ni en su cuerpo, está solo en su mente. Independiente de que esa bondad se exprese hacia afuera por el cuerpo no existe. Lo que nos dice Jesús también tanto en el texto como en el libro de ejercicios: el mundo no existe, lo dice con signos de exclamación. El mundo no existe. Esto es lo que se propone enseñar este curso. Entonces, ¿por qué te debería preocupar o parecer importante, significativo o valioso lo que haga tu cuerpo luego de elegir al Espíritu Santo, luego de corregir? ¿Por qué quieres más respuestas que la única respuesta? Es muy importante esta aseveración que hacía Ken Kwapnick, que la voy a volver a repetir. No intentes adornar el infierno, sino salir de él. Es decir, todo aquí en el mundo es un infierno, todos los sueños son de miedo, nos dice Jesús. Incluso si parecería como si todos andamos cantando, abrazados, juntos, sonriéndonos, diciéndonos palabras bonitas, Jesús nos dice, todo lo que es forma es infierno, porque es separación, y la separación es el infierno. Pero como la separación no es real, tu mundo no es real, el infierno no es real. No es algo a lo que debas tenerle miedo, pero sí es algo que tienes que mirarlo tal como es para reconocer que es falso y descartar. La ayuda se nos dio desde un comienzo, cuando Jesús nos dice en el manual para el maestro, en el instante en que la idea de separación se introdujo en la mente del Hijo, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. En el tiempo esto ocurrió hace mucho, en la realidad nunca ocurrió. Es decir, el problema ya se solucionó hace mucho, en el mismo instante en que pareció ocurrir. Lo que hacemos nosotros es seguir eligiendo en favor de la ilusión, en favor de la separación, de la culpa y de proyectar esta culpa y de sustituir el amor de Dios. Y Jesús o el Espíritu Santo ya nos dio una respuesta. Esta respuesta está a nuestro alcance inmediato. Entonces, cada vez que yo intento pedir ayuda específica, intento hacer algo para ayudar aquí en el mundo y me lo tomo en serio, nuevamente no sé, no estamos diciendo que no podamos hacer cosas en el mundo, pero si yo me tomo en serio eso, por ejemplo, el dar una clase de un curso de milagros o una charla o conversar con mis papás, o sea, lo que sea, me tomo eso como algo importante y me pone nervioso, quiere decir que estoy invirtiendo nuevamente en las formas y he olvidado la única respuesta, que era cambiar el switch en mi mente, pasar del ego al Espíritu Santo, soltarle la mano al ego y tomar la mano de Jesús. Si yo pudiese recordar que eso y solo eso es lo único interesante o significativo que yo pudiese hacer mientras estoy soñando, no me importaría nada de lo que ocurriera aquí en el mundo. Nada aquí me parecería especial o espiritual, ni siquiera hablar del curso, ni siquiera intentar enseñarle a alguien sobre el perdón. Nada de eso es espiritual. Lo único que es espiritual, como decían Arten y Pursa, los maestros de Geri, lo único espiritual es el espíritu, es Dios. Nada aquí en tu mundo es espiritual. Por supuesto, se habla de enseñanzas espirituales a aquellas que nos redirigen al recuerdo del Espíritu o del Cristo o de Dios. Pero nada de las formas de por sí es espiritual. Y uno suele hacer una jerarquía y uno dice, hacer yoga es más espiritual que comerse una hamburguesa. O hablar del curso es más espiritual que hablar de la nueva era. Y todo es el mismo sueño, todo es el mismo infierno, un infierno adornado o a veces reflejando el cielo, pero un infierno al fin y al cabo, una ilusión, separación. Todo aquí en el mundo de las formas se concibió como un ataque contra el amor de Dios.
todo el mundo y todos los cuerpos se concibieron como una manera en la que el amor de Dios no pudiese entrar a nuestro corazón o a nuestra mente. Si yo recuerdo eso, voy a recordar dos cosas muy importantes. La primera es que todo aquí es tonto, nada aquí sirve, nada aquí es significativo. Y la segunda es que puedo tomar todo lo tonto y lo insignificante con un nuevo propósito, el de perdonar. Este nuevo propósito es muy valioso porque nos lleva a despertar del infierno, no a adornarlo. Pero este nuevo propósito aún así es una ilusión, porque en el cielo, en la realidad, no hay un propósito específico, no hay una función específica. Se nos dice que nuestra única función en el cielo es crear o expandir el amor de Dios y no tiene nada que ver con las formas. Pero mientras creamos estar en el sueño, se nos da una respuesta que es el reflejo de la creación, el reflejo de expandir amor que es perdonar o el milagro. Y este perdón y el milagro, como sabemos, es en la mente y solo en la mente. Y a pesar de que sabemos muy bien como estudiantes de un curso de milagros que la respuesta es solo en la mente, aún así nos vemos muy tentados muchas veces a pedir respuestas específicas, guía específica. Jesús nos dice no hay nada de malo en pedir eso, pero tampoco nada de bueno, es neutro. No te va a liberar del sueño, no te va a despertar. Quizás de pronto sea útil dentro de tu mundo, pero dentro de un mundo que no existe. Un mundo que si te lo sigues tomando en serio, vas a seguir tomándote en serio la idea de pecado, de culpa y de muerte. Si yo pudiese dar un paso atrás silenciosamente y reconocer todo lo que pensé que era lo más espiritual de este mundo no lo era, todas las ayudas significativas que pensé que lo eran no lo eran, y que hay una sola respuesta, una sola ayuda, un solo problema, una sola solución, un solo error, una sola corrección. No necesitaría más que, como nos decía Ken Wapnick, si tomaras eso en cuenta, no necesitarías estudiar nada más que el primer principio de un curso de milagros. Si realmente te tomas eso en serio, podrías pasar por alto el texto, el libro de ejercicios y el manual y los anexos. Pero Ken nos decía, pero como tenemos una mente tan resistente a la simple verdad, entonces se nos da como ayuda todo un libro de texto con 31 capítulos, todo un libro de ejercicios con 365 ejercicios, un manual para el maestro y los anexos, más toda la ayuda que nos proveyó Ken. Entonces necesitamos todo eso por mientras que creemos que necesitamos ayuda para reconocer que es un solo problema y una sola solución. En alguna parte de los últimos capítulos Jesús nos dice, mientras creas que hay problemas específicos, se te dará una respuesta específica a cada uno de esos problemas. Pero la respuesta específica es el mismo perdón, que era la única respuesta. La misma respuesta que se te había dado a tu problema anterior y al anterior a ese y que se te va a dar para tu problema siguiente y el subsiguiente. Cuando se nos dice que tenemos una función especial y que cada uno tiene una función especial que solo uno mismo puede cumplirla y mi hermano no lo puede hacer por mí, está hablando siempre del perdón. No está hablando de una misión especial, mística y espiritual dentro de un mundo que no existe. Está solo hablando de pasar del ego al Espíritu Santo. Esta es la única ayuda significativa e importante. Si yo me veo tentado a pedir ayuda en el mundo, lo más sensato sería perdonarme por eso y volver a la gran respuesta. Volver a pedir ayuda por lo único que es necesario pedir ayuda. La única oración que tiene sentido, que es la oración del perdón. Enséñame, Jesús, a ver correctamente a mis hermanos, a verles como tú les ves. Esto sería lo único sensato que se podría hacer dentro de este mundo, mientras creamos estar aquí. Pero una vez más, si yo me veo tentado a pedir cosas específicas, a pedir que me resulte mi proyecto, mi plan, si estoy, no sé, creando una escuela, un instituto, un proyecto, etcétera, etcétera, y pido ayuda a Jesús para que todo eso me funcione bien, y Jesús me dirá, bueno, está bien, te puedo ayudar, pero recuerda que la ayuda está en tu mente, el único problema está en tu mente. Incluso puede ser que la ayuda específica dentro del mundo sea que fracase en mi proyecto o en mi meta, porque eso tal vez me daría una oportunidad para perdonar. Y Jesús en realidad no interviene en el mundo.
El Espíritu Santo no interviene en el mundo y como sabemos, Dios no interviene en el mundo porque Dios no conoce el mundo. Hay un párrafo en la sección segunda del capítulo 5, que es el párrafo 5, dice, Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Dios no se ha salido del cielo. Dios es el cielo y sigue estando ahí. Sabe que nosotros seguimos estando ahí. Pero como sabe que nosotros creímos que nos fuimos de ahí, ha dejado en nuestra mente el recuerdo de su amor, que es el Espíritu Santo. Esta es su respuesta. Entonces la respuesta que nos da el Espíritu Santo, que es el principio de expiación, es todo el rato lo mismo, que lo vamos a repetir de mil formas distintas, pero siempre es la misma respuesta. Es, no has pecado, no te has ido de tu Padre, ninguno de tus hermanos es pecador, ninguno de ellos ha abandonado al Padre. ¿Qué más querrías saber que esto? Nos diría Jesús. ¿Qué más importante que esto? ¿Qué propósito más importante es, como se nos dice en psicoterapia, que es el de recordar el camino, la verdad y la vida en nuestros hermanos? El de escuchar la voz de Dios en nuestros hermanos. Primeramente escuchar sus peticiones de amor y responderlas, para así reconocer la faz de Cristo en ellos y así reconocerla en mí. Entonces, cuando creo que mi proyecto no me está saliendo muy bien, el problema no es eso, que se está dilatando mis sueños, mis proyectos aquí en el mundo, incluso si parecían ser muy espirituales o bondadosos. El único problema es que me estoy tomando en serio mis propósitos aquí en el mundo. Daba lo mismo si yo estaba construyendo una casita para mi perrito o estaba construyendo un mega templo budista gigante. Es la misma ilusión. Si creo que eso me puede dar felicidad, estoy equivocado. No estoy pecando, es solo un error. Sí creo que cualquier cosa en este mundo, nuevamente, desde conversar con el vecino hasta dar una conferencia de un curso de milagros o de espiritualidad, si creo que eso es importante, estoy dándole importancia al infierno, a las formas, a un sueño ficticio, algo que no está ahí y que se fabricó para negar el amor de Dios. Si yo creo que eso es importante, estoy diciendo Dios no lo es. Si yo creo que aunque sea una sola forma del mundo puede ser importante o significativa, estoy diciendo que el Espíritu Santo no me puede ayudar. Estoy negando la ayuda que ya se me dio. Jesús lo único que nos pide es reconocer la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Y es más, ni siquiera nos pide que lo hagamos solos. Nos dice, yo ya sé la diferencia entre lo falso y lo verdadero. Solo toma mi mano. Es decir, solo une tu mente a la mía. Simplemente disponte a que tu mente sea corregida sin tú plantear las directrices de cómo tiene que ser la corrección, sin tú establecerle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer por ti. Jesús nos dice, tú no sabes la respuesta, porque ni siquiera sabes cuál es el problema. Como se nos dice también en El soñador del sueño, para ir más allá del sufrimiento, todo lo que tenemos que hacer es observar el problema tal como es y no como nosotros lo hemos urdido. El problema tal como es que elegí a mi ego porque me atemoriza la paz de Jesús. Y luego proyecto el problema y la responsabilidad afuera y digo, el problema es que tal proyecto no me está funcionando, es que mi negocio está quebrando, es que mi pareja me está dejando, es que hay pobreza en mi país, es que el medio ambiente, muchas cosas. Y me veo tentado a mirar todo eso como algo real y luego me siento culpable por verlo como algo real y niego y digo, no, como yo que soy estudiante de un curso de milagros voy a tomarme en serio esos problemas. No, yo no me los tomo en serio. Y Jesús me toma la mano y nos dice, demos un paso atrás y reconoce que te los estás tomando en serio. No te sientas culpable, no es un pecado, no es nada grave. Pero si no reconoces, como nos dice en El alumno feliz, si no reconoces que eres tremendamente infeliz y desdichado, el Espíritu Santo no te podrá enseñar sin ese contraste. En otras palabras, si no reconoces que te estás tomando muy en serio tu mundo, si no reconoces que estás muy, muy preocupado por tu situación económica o tu situación amorosa o familiar o laboral o cualquier situación en tu mundo, si no reconoces que te lo crees, te lo estás tomando muy en serio y has invertido mucho en eso, no vas a poder recibir ayuda.
No vas a poder recibir la ayuda que te dice que nada de eso importa. Como nos decía Ken Wapnick, ¿cómo podrías resolver un problema que no sabes que está ahí? Primero Jesús nos ayuda a mirar el problema tal como es y luego a darnos cuenta de que ya se resolvió, tal como nos dicen las lecciones 79 y 80. Permítaseme reconocer el problema tal como es y permítaseme reconocer que mi problema ya se resolvió. Permítaseme reconocer que todavía tengo miedo por cosas del mundo porque estoy proyectando afuera mi responsabilidad por el ego. Permítaseme reconocer que soy yo el que ha elegido al maestro equivocado y permítaseme reconocer que eso ya se resolvió, porque el Espíritu Santo ya está en mi mente. La expiación ya estaba en mi mente. Solo hacía falta que yo la aceptara, la recibiera gustosamente sin temor. Es importante tomar contacto con todo el terror que tenemos a esa simple verdad, a una verdad sin sacrificio, sin martirio, una verdad sin dolor, una verdad sin pérdida, una verdad que me lo da todo. Es importante que yo pueda reconocer que tengo terror a algo que solo me podría dar paz y solo paz, porque esa perfecta paz significa que yo no soy víctima ni culpable. Y si no soy ni víctima ni culpable, no soy especial. Si no soy especial, no existo como un yo individual. Y esto me atemoriza. Si puedo llegar a tomar contacto, aunque sea un instante con eso y darme cuenta, efectivamente, tengo terror si de pronto todo esto, lo que creo ser y lo que creo que tengo, desaparece. Me da miedo y ese miedo me lleva a querer buscar soluciones aquí afuera, porque primeramente tengo miedo de ver el problema adentro, tengo miedo de ver la culpa inconsciente y más profundamente tengo el miedo de reconocer que ni siquiera hay un problema, que no hay una culpa. Jesús da mucho énfasis en la culpa inconsciente, en la idea de pecado, en la idea de culpabilidad, no porque sea real, sino porque nosotros muy profundamente creemos que es real. Y a veces nos vemos muy tentados a decir, yo no creo en el pecado. Y como nos decía Ken, si no creyeras en el pecado no estarías aquí. Por supuesto, a menos que estés iluminado y ya estés preparado para que Dios dé el último paso, pero esas son pocas excepciones. En otras palabras, si creo que soy un cuerpo, creo en el pecado, creo en la culpa. Creo que soy un asqueroso pecador que necesita un castigo, que requiere de un castigo y por lo tanto tengo miedo de ese castigo y tengo que huir y ver problemas afuera y pecadores afuera, para decirle a Dios, mira, ya está el problema, olvídate de mí mejor. Y luego me autocastigo para decirle a Dios, ah, yo ya hice tu trabajo, no me castigues tú, yo ya me castigué. Entonces Dios no tiene idea de mi castigo o de mi autocastigo o de mi proyección, ni de nada aquí. Solo sabe que estoy soñando y que tengo que despertar. Incluso sabe que ya desperté luego de todo el tiempo lineal, toda la ilusión de tiempo lineal. Todo lo que queda es que yo ahora dé un paso atrás o unos cuantos pasos atrás y quiera de corazón aceptar la paz de Dios, aceptar la expiación para mí mismo. Siempre se nos repite lo mismo, esto es todo lo que tenemos que hacer, pero luego Jesús, después de darnos esos párrafos muy motivadores de lo hermoso que sería sentir esa experiencia de paz, el instante santo, de lo hermoso que sería perdonar a mi hermano y ver a mi Salvador en él, y de lo hermoso que sería aceptar su simple respuesta. Luego de eso nos tira algunos párrafos tremendamente oscuros, tenebrosos e infernales, donde nos dice lo horroroso que se siente elegir al ego y rechazar al Espíritu Santo. Y entonces uno por lo general lee muy rápido eso y los pasa de largo para consolarse y descansar en las palabras bonitas, en los versos bonitos. Entonces Jesús nos dice, por algo puse todos esos párrafos ahí. No es que literalmente Jesús haya hecho esto, todo este curso en sí es una metáfora. Pero Jesús nos dice, es necesario que comprendas lo horroroso de tu sistema de pensamiento, porque como crees que es horroroso, que es de puro asesinato y de venganza, te sientes culpable y lo has ocultado de una manera tan bien que ni siquiera sabes que está ahí. Entonces lo que hace Jesús no es llevarme directamente al cielo, sino que nos dice, ven, tómame la mano y daremos un paseo por todo tu infierno para reconocer lo que es y también reconocer su falsedad.
Es decir, la ayuda que nos da Jesús no es ir directamente al conocimiento, al cielo, sino mirar todos los obstáculos que nosotros nos pusimos para no ir al cielo, para no reconocer que ya estábamos en el cielo. Y mirar todos esos obstáculos puede que produzca miedo. Jesús nos dice, por lo general produce dolor, aunque no tiene por qué ser así. Entonces debemos estar preparados de antemano para darnos cuenta, voy a tener mucha resistencia a este curso. No tiene por qué ser así, pero es muy probable que la tenga porque tengo mucha afinidad, ¿cómo se dice? Soy fanático, soy un fan de mi yo especial, de mi yo espiritual, de mi yo nueva era, de mi yo bondadoso, de mi yo pacífico, de mi yo buena onda, de mi yo que estudia un curso de milagros o que ayuda a los demás. Soy fanático de ese yo. He hecho una relación especial con este yo. Entonces, el reconocer la verdad y la única verdad quiere decir que no existo como un yo profesor de un curso de milagros o estudiante o alguien que es muy bueno y muy espiritual. Sería perder todo ese puntaje que ya había alcanzado según yo. Entonces, aceptar la única respuesta que me está queriendo dar Jesús, que es la expiación, quiere decir tomar todo lo bonito que pensé que era y decir, esto no existe y no tiene sentido. Incluso si era el reflejo de una decisión correcta, tomar todas las formas, todos los reflejos y decir, esto es nada. Tomar toda mi historia, mi aprendizaje aquí, mis virtudes, mis defectos, mi personalidad y mi cuerpo y todo lo que le está pasando a mi cuerpo y cómo habla mi cuerpo y cómo se comporta mi cuerpo, tomar todo eso y decir, esto es tonto y no significa nada. Por ahora puede ser que sea útil y si elijo a la mente correcta, por supuesto que va a ser útil, pero aún así todas las formas siguen siendo ilusiones. En el cielo no hay formas. Entonces, este es un paso decisivo que tenemos que hacer en el transcurso de nuestro estudio. Llegar al punto donde no solo nuestro odio, nuestro pesimismo, nuestro victimismo son ilusorios, también mis sonrisas y mis abrazos son ilusorias. Mis palabras bonitas, los bellos versos, todo eso es ilusorio. Tomar todo eso y decir, tal vez fue útil por un tiempo, pero no existe y Dios no lo conoce. Dios no conoce las relaciones que yo tengo aquí entre cuerpos. Dios no conoce las bellas clases que hago aquí de un curso de milagros. Dios no conoce las palabras que están en este libro azul. Dios no conoce un curso de milagros. Si yo conozco un curso de milagros, quiere decir que no conozco a Dios. Sí, por supuesto, me va a llevar a una mente correcta, pero la mente correcta aún así no es Dios. Dios no tiene una mente correcta. Dios no tiene un Espíritu Santo. Dios, es el amor mismo. Y por ahora, por supuesto, es tremendamente necesario y útil la práctica de este curso, el estudio de este curso y sobre todo la práctica del perdón o el milagro en nuestra mente, para por fin al final darnos cuenta tal como se nos dice en el famoso párrafo 7 de la lección 189, que la voy a citar aquí. La hemos citado muchas veces y viene muy al caso, que dice, haz simplemente esto, y quien quiera puede cerrar los ojos. Haz simplemente esto, permanece muy quedo y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que eres y de lo que Dios es. Todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo, todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que piensa que es verdadero o falso, bueno o malo, de todo pensamiento que consideres digno, así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. No conserves nada, no traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado, ni ninguna creencia que hayas aprendido con anterioridad sobre cualquier cosa. Olvídate de este mundo, olvídate de este curso, y con las manos completamente vacías ven a tu Dios. Así que finalmente Jesús nos dice incluso olvídate del perdón y olvídate del Espíritu Santo, eso por supuesto es al final del viaje. Por ahora, durante el viaje necesitamos el perdón, necesitamos al Espíritu Santo o a Jesús, que es el símbolo de él. Necesitamos esta ayuda y necesitamos por ahora del curso, que es el reflejo de esta voz en nuestro interior.
No es que estrictamente necesitemos un curso de milagros, pero por ahora es la forma útil que el Espíritu Santo está ocupando para llevarnos hacia más allá de todas las palabras y símbolos. Así que sí, yo creo que es importante pedirle a Jesús o al Espíritu Santo que me enseñe a ser un buen alumno o un buen profesor o un buen papá o un buen hijo o un buen estudiante, de sea lo que sea. Estoy equivocado, porque mi función aquí, la única función coherente que podría tener aquí junto con el Espíritu Santo es perdonar y despertar. No es tener un comportamiento bondadoso, intachable moralmente, no es decir las palabras perfectas y correctas, no es acudir a todo el que me pide ayuda. Esa no es mi función. Y esto no quiere decir que no podamos hacerlo. Si creemos que eso es útil o nos vemos inspirados a hacerlo, lo hacemos. No pasa nada de malo con hacerlo. Lo único importante que nos sugiere y nos repite una vez y otra vez Jesús es: observa el problema tal como es y no como tú lo has urdido. El problema no es nuevamente que hayan pocos alumnos en tu clase, el problema no es que tu familia no estudia un curso de milagros contigo, el problema no es que tu pareja que estudia el curso a veces se le olvida cómo practicarlo, el problema no es lo que piensa el mundo o lo que piensen las redes sociales sobre lo que digo o lo que no digo. El problema no es nada ahí afuera de mi mente, aparentemente afuera de mi mente. El único problema es que le tenía tanto miedo a la respuesta bondadosa de mi padre que preferí mi propia respuesta. Entonces, ahora intento pedirle ayuda al Espíritu Santo para darle en el gusto a los caprichos de mi ego. Y una vez más, primero pensábamos que los problemas eran que los demás nos atacaban, que los demás nos trataban injustamente o que los demás estaban depresivos y tristes, y que la solución era ir y hablarles algo, ya sea citarles algo del curso o de la espiritualidad o incluso darles nuestra presencia física. Había un maestro del budismo, Thich Nhat Hanh, que tenía unas enseñanzas muy, muy bonitas y profundas. Y él hablaba de regalar nuestra presencia. Si uno entendiese esa enseñanza a la luz de un curso de milagros, no estaría hablando de la presencia física, sino de nuestra atención mental, es decir, de nuestra observación sin juicio. En otras palabras, de la presencia de la mente correcta en nuestra mente. Esa es la presencia que requieren de nuestros hermanos. La única presencia que requiere mi mamá que está depresiva, mi hija que no me hace caso, o mi pareja que me engaña, etcétera, etcétera. La única respuesta que requieren todos a mi alrededor es la presencia de Jesús en mí. Cuando Jesús nos dice: no enseñes que mi muerte fue en vano, enseña más bien que no morí demostrando que vivo en ti. Hablando de sí mismo, por supuesto, como la mente correcta o el Espíritu Santo. Mi única función es dejar que sea Jesús a través de mí, la mente correcta, el Espíritu Santo a través de mí. Esta es toda la ayuda que necesito recibir de parte de Él, dejar que sea Él a través de mí. Esta es la visión de Cristo. Y por supuesto no es un Jesús tal como el que recordamos de la historia, es simplemente un sistema de pensamiento correctivo. Y con correctivo, como sabemos, nos referimos a amoroso y bondadoso, totalmente ausente de juicio o de ego. Un sistema de pensamiento que ve la verdad y solo la verdad y no se problema por las mentiras o por lo falso. Esto es todo lo que se nos pide y esto es todo lo que nosotros debiésemos pedirle a Jesús, que nos enseñe a mirar tal como Él ve a nuestros hermanos, que nos enseñe a perdonar, que nos enseñe a interpretar correctamente lo que antes veíamos como ataque, ahora verlo como una petición de ayuda. Simplemente eso. Si yo pudiese dedicar mi mente las 24 horas del día o todo lo que pudiese recordar esto, no tendría que hacer ninguna otra cosa. Todas estas clases las vamos a hacer con un tema distinto, un título distinto, pero es simplemente una forma de llegar a lo mismo. Un solo problema, una sola solución. Entonces, hace un par de semanas hice una clase que era sobre la relación terapeuta-paciente. Y finalmente llegamos a la conclusión de que la única función del terapeuta es perdonar. La única función del paciente
es perdonar. La función del papá y la mamá es perdonar, la del hijo es perdonar, la de todos es perdonar. Pero mi función en particular no es obligar a los demás a que perdonen o esperar que los demás me perdonen o que perdonen a aquellos que tenían, a quienes les tenían rencor. Mi única función es perdonar. Esa es mi función especial. Toda mi función se basa en yo aceptar la expiación para mí mismo. Tal vez mi mamá no quiera, mi papá no quiera, mi hija, mi hermana, mi amigo, sea quien sea allá afuera, tal vez no quieran elegir al Espíritu Santo. Tal vez ni siquiera quieran aprender cómo hacerlo. Tal vez no tengan la pequeña dosis de buena voluntad. Y Jesús muy cariñosamente en mi mente me dice, ¿y qué tiene? ¿Por qué vas a ocupar eso como excusa para tú unirte a tu ego? Si ellos se quieren unir a su ego, respétalo. No están haciendo nada grave, no es un pecado. Jesús me miraría dulcemente y me diría, yo no estoy apurado porque tu hermano elija la mente correcta. Ni siquiera estoy apurado con que tú elijas tu mente correcta. Yo estoy aquí y realmente tú sabes que en algún nivel sí tienes algún apuro porque no te sientes en paz al haber elegido la mente errada y al haber proyectado eso y verlo en tus hermanos y tomártelo en serio en ellos. A ver, alguien hace una pregunta en el chat. Alicia dice, entonces el único problema es creer que nos separamos de Dios. Así es. El único problema es creer que nos separamos de Dios y luego conlleva una serie de problemas, entre comillas, que realmente no son un problema real, pero creemos que es real y lo ocultamos, que es la culpa inconsciente y la proyección de la culpa inconsciente. Es por eso el énfasis que se les da al perdón, porque la única manera de yo liberarme de la culpa inconsciente es liberar a mis hermanos de mi proyección. Con liberar a mis hermanos de mi proyección quiere decir dejar de juzgarles, dejar de proyectar culpa en ellos. Esto no quiere decir que ellos se vayan a sentir libres inmediatamente. No quiere decir que ellos se iluminen o que sanen su mente inmediatamente. La sanación de la mente de mis hermanos no está en mis manos. Por mucho que Jesús nos dice muchas veces que debemos sanar y curar a nuestros hermanos, a lo que se está refiriendo realmente Jesús es mostrarle ejemplos de curación. Lo que estoy haciendo cuando yo elijo mi mente correcta es decirle tácitamente a mi hermano, hay una mente correcta en ti que la puedes elegir cuando tú quieras. Y voy a respetar todo el tiempo en que no quieras elegir. Tal como Jesús nos dice, respetaré absolutamente todo lo que decidas creer. Simplemente no lo apoyaré a menos que sea la verdad, pero lo respetaré. En otras palabras nos dice Jesús, yo respeto el que tú quieras elegir a tu ego. Lo respeto, no tengo nada en contra de ello, no te voy a juzgar, castigar y sé que tu ego en última instancia ni siquiera existe. Simplemente no lo justifico ni lo apoyo, mas no lo condeno, no lo ataco, no voy en contra de él, simplemente sé que él no existe. Si lo atacara estaría haciendo lo real y sé que no es real. Y esta es la manera en que Jesús nos pide que interpretemos el ego de nuestros hermanos. Jesús nos dice al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. Cuando veo como neutro, falso o inexistente el ego de mi hermano, reconoceré que asimismo es en mí mi ego, que mi ego no es un grave pecado, ni tampoco algo que estuviese justificado, es nada. La nada no puede estar justificada y tampoco puede ser un pecado, simplemente es falso, es un error. La ayuda que nos da Jesús siempre es la misma, ¿cierto? Pero mientras nosotros creamos que hay problemas distintos y problemas específicos, Él va a copiar y pegar la misma respuesta, hasta que nos demos cuenta de que era la misma respuesta. Es por eso que con la práctica después el perdón se va haciendo cada vez más automático, pero no nos debemos autoengañar creyendo que ya es automático para nosotros cuando no lo es, o creyendo que ya vamos muy avanzados cuando todavía pasamos todo el día con miedo y ansiedad. Jesús nos dice también en el alumno feliz, o creo que en la sección siguiente, el alumno feliz no se siente culpable por tener que aprender. Muchas veces nos vemos tentados a posicionarnos en un lugar mucho más elevado del cual íbamos y decir yo ya soy un alumno feliz o un alumno avanzado y paso casi todo el día con Jesús o el Espíritu Santo y todo me va muy bien. Entonces, como nos decía Ken Wapnick, él decía, cuando llegaba un alumno donde mí y me decía,
elijo al Espíritu Santo todo el día y va todo muy bien y soy muy feliz. Entonces él decía que se ponía un poco perspicaz, no porque él no quisiera que fuesen felices sus alumnos o sus hermanos, es porque él quería que realmente fueran felices. Y la única manera de realmente ser feliz es ver toda la infelicidad, todo el odio, todo el victimismo, todo el dolor, toda esa ansiedad que pasamos como 23 horas con 59 minutos del día ansiosos, temerosos. Jesús prefiere que veamos eso honestamente a fingir que estamos con Él todo el día. Y nos pide, no te sientas culpable por estar en tu ego, no te sientas culpable por tener que aprender, necesitas aprender, nos dice, necesitas ayuda por ahora. Y te la voy a dar, nos dice Jesús. Pero reconoce que necesitas ayuda y no te sientas atemorizado ni humillado. Solo simplemente permítete ver el error y permite que sea corregido. Y con la práctica vamos a ir siendo cada vez más minuciosos. Donde antes pensábamos que habíamos corregido un error, después nos damos cuenta de que corregimos una pequeña parte. Como siempre hablamos como este ejemplo de la cebolla que está por capas. A veces uno perdona una situación y sale muy campante corriendo a gritarle al mundo, perdoné y soy muy feliz. Y llega Jesús y nos dice, deshiciste una pequeñita capa, te queda mucho todavía. Y esto nos lleva a tomar una madurez con este curso, a salirnos de ese especialismo espiritual donde le decimos a todo el mundo, tengo mucha gratitud, mírame, soy muy pacífico y feliz. Jesús nos lleva a esa humildad de decir, me queda mucho camino. ¿Qué saco con presumir mi instante santo ahora si me quedan muchísima culpa por deshacer? Mejor me enfoco en lo que me queda todavía por deshacer en lugar de celebrar lo poquitito que ha avanzado. Y nos dice, este es el camino más rápido, es mirar los obstáculos, mirar lo que yo me impuse a mí mismo para negar el amor de Dios, mirarlo y decir, esto es tonto. Y eso tonto conlleva mucho dolor, mucho sufrimiento, una sensación de ser tratado injusto, de mucho sacrificio, todas ilusiones, por supuesto, pero conlleva experimentar todas esas ilusiones. Recibir guía del Espíritu Santo es disponernos a recibir guía, porque ya se nos dio. Es observar honestamente nuestro ego tal como es, observar el problema tal como es y no como nosotros lo hemos urdido. Si uno cumple con hacer eso y lo va a ir haciendo a niveles más profundos cada vez con la práctica, entonces vamos a ver resultados. Y cuando veamos los resultados de un instante de paz, por haber perdonado a mi mamá, a mi hermano, a mi hijo, etcétera, ya no vamos a salir infantilmente corriendo a gritarle a todo el mundo que hemos perdonado o presumir con todos los estudiantes a nuestro alrededor, mírame, yo perdoné. Esto no quiere decir que no podamos contar nuestra experiencia, quiere decir observar la inversión que tenemos en nuestra experiencia, porque Jesús nos sigue diciendo, tu experiencia de un instante santo apenas es el reflejo del inmenso amor en el conocimiento en el cielo. No hay nada de malo en disfrutar, el perdonar a alguien, pero Jesús nos dice, esa es la antesala de lo que realmente importa. Entonces, cada vez que nos veamos tentados a presumir, incluso si lo hacemos con una falsa humildad, de nuestra paz o nuestra bondad o nuestros instantes santos, o de que estamos siendo canal del Espíritu Santo, porque muchas veces como profesores o como estudiantes del curso nos vemos tentados a decir, todo lo que salga de aquí en adelante de mí es inspiración del Espíritu Santo. Entonces está todo muy correcto. Si te lo digo es porque el Espíritu Santo te lo está diciendo a través de mí. Y Jesús nos mira muy tiernamente y nos dice, no, no es el Espíritu Santo, es tu deseo de ser especial. Pero no es ningún pecado, así que no te preocupes, sigue intentando. Entonces podemos dar estos pasos hacia atrás y decir, efectivamente, en realidad cuando pensé que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, estaba siendo inspirado por el especialismo de mi ego. Y no pasa nada grave, solo que eso nunca me iba a dar una paz genuina. Ahora sí puedo ir en busca de la paz genuina, que es simplemente perdonar en mi mente. ¿Qué tiene que nadie ahí afuera sepa que estoy perdonando? Incluso si todos ahí a mi alrededor proyectan culpa en mí y piensan que estoy eligiendo al ego cuando en realidad estoy eligiendo al Espíritu Santo, no tengo que demostrarle a nadie que estoy en la mente correcta. Porque incluso si tengo el deseo de demostrar que estoy en la mente correcta, quiere decir que no estoy en la mente correcta. La verdad no necesita defensores, no necesita ser publicada en Facebook o en Instagram. Esto no quiere decir que no podamos compartir el mensaje del curso en las redes sociales.
quiere decir que pongamos atención con quién lo estamos haciendo. ¿Lo estoy haciendo realmente por inspiración del Espíritu Santo y Jesús? ¿O lo estoy haciendo por mi deseo de mantener un yo especial espiritual? Lo cual nuevamente Jesús nos dice, no es nada grave. Todos aquí se creen especial. Tú también te lo crees y Dios no está enfadado contigo. Jesús nos diría, yo no estoy enfadado contigo. ¿Por qué te tendrías que sentir culpable por tu especialismo? O sentirte agredido por el especialismo de tus hermanos. La ayuda que nos da Jesús es a mirar ese especialismo cuidadosamente y mirar que detrás de ese deseo de ser especial se esconde mucho odio y detrás de todo ese odio mucha culpa. Y nos dice, tu especialismo no es real, tu odio no es real, tu culpa no es real, la separación no es real. Pero si no examinas tus ilusiones que crees que son reales y que después las ocultaste por miedo y por sensación de culpa, si no las examinas no vas a poder retirar esos obstáculos. Y te vas a seguir autoengañando creyendo que estás siendo inspirado por el Espíritu Santo y que eres gran alumno, maestro, inspirando a todos a tu alrededor, cuando en realidad simplemente estabas eligiendo un error y estabas pidiendo ayuda más que dándola. Y Jesús nos dice, estoy aquí para darte la ayuda que estás pidiendo, pero reconoce que estás pidiendo ayuda para poder pedirla correctamente y recibirla. Cuando ponemos atención en todo nuestro especialismo espiritual, en el deseo de demostrar ser algo, en el deseo secreto de también demostrar que afuera hay malos, los que no estudian el curso, los que no siguen mi camino espiritual o mi religión, todos aquellos que creo que son pecadores. Creo que mi mamá o mi pareja son malos porque no estudian el curso. Y luego me digo a mí mismo, ¿cómo yo voy a pensar eso de ellos si soy espiritual y estudio el curso? No, no, yo no les voy a juzgar. Y lo que estoy haciendo en lugar de perdonarles es reprimir mi odio, reprimir toda la resistencia que tengo, el enfado y la pataleta. Digo, quiero que estudien el curso junto conmigo, quiero que practiquen el perdón para que me traten mejor. Y como no lo hacen, me siento odioso y hago capricho. Y luego me siento culpable de mi capricho y lo escondo y digo, no, yo no les juzgo. Soy muy feliz y les acepto tal como son. Y Jesús viene, me toma la mano y dice, retrocedamos un paso. Reconoce que si les estás juzgando, que no eres muy feliz con su presencia y que sí tienes muchos caprichos. Y reconoce que todo eso es solo un error, no un pecado. Pero mientras lo sigas ocultando por miedo, no lo vas a poder deshacer. No te vas a poder permitir a ti mismo ser corregido. Jesús va a lo más detallado, va a observar de forma muy minuciosa nuestro ego, porque Él sabe que necesitamos hacer eso para calar en lo profundo de nuestra mente y remover desde donde pensábamos que estábamos en lo correcto, llega Jesús y nos dice, no, sigues en el mismo error, pero ahora lo has pintado más espiritual y más bonito. Sigue siendo la misma ilusión, sigue siendo la misma proyección de culpa, el mismo victimismo y el mismo especialismo. Sigue siendo el mismo ego, pero pintado más bonito. Entonces, cuando pasan muchos años de estudiar este curso, donde pensábamos que ya habíamos avanzado mucho, Jesús viene y nos dice, sí, has tenido cierto avance, pero hay muchas cosas que pensaste que eran avance y que en realidad no lo eran. Y ahora podemos mirarlo juntos, con calma, sin sentirte culpable, y Jesús nos diría, tómame la mano, yo sé por dónde es. Todas esas cosas que pensaste que eran grandes avances, que en realidad eran retrocesos, era porque lo decidiste hacer solo sin mí. Entonces, cuando realmente llegamos con humildad donde Jesús y con gratitud, pero no con humillación y arrastrándonos de rodillas, simplemente decir, bueno, tú eres mi hermano, quien ya ha llegado al final del viaje y me invita a ir contigo, quiero ir contigo. Podría ir contigo todo el tiempo, pero a veces me asusta, porque me da mucho miedo tu paz, porque tu paz quiere decir que yo no existo como un yo individual. Cuando Jesús nos dice no debemos ocultarnos nada el uno al otro, quiere decir que reconozcamos todo nuestro especialismo, nuestro deseo de ocultar la culpa y proyectarla, o de sustituir el amor de Dios por cosas o relaciones aquí en el mundo, mirar minuciosamente eso y un poquito más abajo de eso y entregarlo. Entregarlo quiere decir mirarlo junto con Él sin juicio, sin protegerlo, sin justificarlo y sin sentirnos culpables. Simplemente mirar y decir, aquí donde pensé que estaba en la mente correcta, no lo estaba.
Cuando pensé que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y que estaba canalizando pura verdad, era todo mi deseo de ser especial, que me sabía de memoria párrafos del curso y los decía de manera muy bonita, pero tenía un inmenso deseo de que se me adorara. Entonces Jesús nos dice, mira eso con tranquilidad y no te sientas culpable, solo no lo justifiques, pero no te ataques, porque mirar esto te da la oportunidad de realmente avanzar en silencio en tu interior y así poder ser realmente de ayuda a todos tus hermanos. A ver, aquí había otra pregunta que no había visto de Alicia. Si le pido ayuda a Jesús, ¿cómo sé que me está ayudando? Luego vamos a ver la pregunta de Lucero. Si le pido ayuda a Jesús, ¿cómo sé que me está ayudando? Jesús ya me está ayudando, como habíamos dicho en esta lección, la voz de Dios me habla durante todo el día, es decir, Jesús ya me dio su ayuda. Podríamos decir que es como si Jesús viviera conmigo y tuviese que él salir muy temprano y me deja el desayuno preparado en la mesa para cuando yo me despierte. Y me despierto a la mesa y llamo a Jesús y digo, oye, ¿dónde está el desayuno? Y me dice, te lo dejé servido en la mesa, cómetelo. Y uno dice, no, no hay nada aquí. Y Jesús sabe que está ahí servido el desayuno. Es decir, en otras palabras, Jesús nos dice, ya te dije todo lo que tenías que hacer, tal como nos dice al comienzo de la simplicidad de la salvación. Y nos dice muy tiernamente, muy apaciblemente, nos diría, la pregunta es, ¿por qué no te quieres comer el desayuno que te deje servido? Quizás porque no te gusta, o quizás porque sí te gustaría tanto y te atemoriza el que te guste esa paz, ese sabor tan rico. Entonces la pregunta no es cómo saber cuándo Jesús nos está ayudando. Él ya nos ayudó, el Espíritu Santo ya nos ayudó. Dios ya dio su ayuda de una vez. Entonces la pregunta es, ¿por qué yo no quiero comerme el desayuno que está ahí servido en la mesa si es tan rico? ¿Será porque me atemoriza? Porque si me lo como quiere decir que no existo como un yo individual o como cuerpo. Quiere decir que si recibo su visión correcta y perdono a mis hermanos, me daría cuenta de que aquí todo es un sueño y eso me atemoriza. Primeramente, hay dos miedos que se deben ver en distintos niveles. El primer miedo es a perdonar a mi hermano porque pienso que si no es él el culpable, yo tendría que serlo, dada la ley del ego de el uno o el otro, pero alguien tiene que ser el malo o el culpable. Si creo que si veo a mi hermano como inocente, en algún nivel creo que yo seré el pecador. Más abajo de ese miedo hay el reconocimiento de que si yo perdono a mi hermano, también me voy a perdonar a mí, y eso es lo que más me aterra. Primero hay algo que me da miedo, ver inocencia en mi hermano porque tendría que ver culpa en mí. Pero hay algo que me da más miedo aún, más pánico, es ver inocencia en ambos, en toda la afiliación. Eso sí que me atemorizaría, porque si no hay culpa, no hay división ni separación y por lo tanto no existe mi especialismo. Esto sí que me aterra. Entonces, la manera de saber si Jesús nos está ayudando, ya nos está ayudando todo el tiempo. La pregunta es si nosotros queremos aceptar su ayuda. Y la siguiente pregunta de Lucero dice, ¿Jesús sabe todo de nosotros, pero quiere que lo reconozcamos? Exactamente, sí. Cuando Él nos pide que no le ocultemos nada, no es porque Él no lo pueda ver o no lo sepa. Es porque si yo lo oculto, quiere decir que estoy dejándolo sin ser corregido. Como nos dice al comienzo de la dinámica del ego, el no examinar las ilusiones es la manera de protegerlas. Y examinarlas es verlas con Jesús. El no mostrarle mi tentación a ser especial, a demostrar que soy algo más, o mi tentación a demostrar que soy víctima, o mi tentación a sentirme culpable y sentirme el villano porque creo que defraudé a alguien. Mirar todo eso, el no mirar todo eso es ocultárselo a Jesús o al Espíritu Santo. Porque si miro todo eso y me siento culpable, se lo estoy ocultando a Jesús o al Espíritu Santo, porque lo estoy viviendo con mi propio juicio y mi propio juicio me dice, eso es un pecado, es algo grave, por lo tanto, o niégalo, escóndelo, disóciate de ello o justifícalo. Entonces, lo que nos ofrece Jesús es mirar todo eso con Él y decir, ah, muy bien, esto es lo que elegiste y es súper tonto, pero no se te va a castigar, no es un pecado. Jesús nos dice, no te sientas atemorizado. Hiciste algo que es tonto porque no existe. Eso es lo tonto, eso es lo gracioso. Por eso es que se nos dice una diminuta y alocada idea de la que olvidamos reírnos.
Olvidamos reírnos de la separación. Jesús se ríe tiernamente de la separación y dice, ¿cuál separación? Yo estoy aquí con mi Padre y estoy aquí contigo. Tú estás aquí conmigo en el cielo. No hay separación y yo te doy fe de que no la hay. Jesús nos invita a reírnos juntamente de esa separación juntos porque no hubo pecado. Y todo lo que vino después de la primera idea de pecado, que son todas mis proyecciones, mis enfados, mis tristezas y depresiones, mis ansiedades, todo eso que se manifiesta en mi mente, que es producto del mismo error, Jesús nos dice, todo eso es el mismo error, es el mismo chiste, no pasa nada grave. Cuando ya te has dado cuenta de que el único problema es que tú estabas juzgando a tu mamá, a tu hijo, a tu pareja, etcétera, y que ellos no te habían hecho nada, es muy probable que te veas tentado a sentirte culpable, porque sabrás que toda la responsabilidad está en ti, pero no lo mires solo, porque vas a ver la responsabilidad como culpa y como pecado, porque me la estarás ocultando a mí, nos dice Jesús. Entonces Él nos dice, si no me la ocultas y permites que yo la vea junto contigo, lo verás como yo lo veo y sabrás que no es un pecado, que no es nada grave, que en última instancia era nada, literalmente nada. Tú pensaste que era algo, te sentiste culpable y lo ocultaste y lo proyectaste. Ahora juntos lo veremos y reconoceremos que era un chiste tonto y que no produjo efectos reales en el cielo ni en tu verdadera mente. Em, bueno, estamos casi en la hora y para ir cerrando, si es que alguien tiene alguna pregunta más la puede hacer también. Pero para ir cerrando el tema de recibir ayuda del Espíritu Santo, la única ayuda coherente que se le puede dar, como sabemos, es para perdonar. Perdonar es solo la mente y es cambiar de maestro, es observar honestamente la decisión que había tomado antes, observar por qué tomé esa decisión, la decisión de condenar, de juzgar o de culparme a mí, ya sea si es un pensamiento de ataque o de autoataque o el deseo de ser especial o el deseo de obtener algo, ya sea si es una relación de amor especial, de odio especial o de todas las maneras en que se manifieste el único error. La idea es que yo tome responsabilidad de ese error y reconozca esto es lo que elegí, tal como nos dice Jesús, esto es lo que elegí y esto es lo que quiero deshacer. Esto es lo que fabriqué en mi mente y esto es lo que quiero deshacer porque ya no me interesa. Si bien me interesaba, por algo lo estaba eligiendo, porque eso conservaba intacto, entre comillas, mi yo individual y especial. Y ya me he empezado a dar cuenta de que mi especialismo no me ha traído felicidad y que hay algo que sí me podría dar verdadera felicidad, que sería unirme a mis hermanos en perfecta paz y perdón y así unirme a mi Padre en perfecta paz y perdón porque Él ya está unido a mí. No hay otra respuesta que Él me pueda dar. No hay otra respuesta que el Espíritu Santo Jesús me pueda dar. Una sola respuesta. El problema no está en tu hermano, en tu mundo, en tus relaciones de allá afuera. El único problema es que lo has querido ver sin mí y ahora puedes verlo conmigo. Bueno, vamos a concluir con unos minutitos de meditación o de oración. Podemos cerrar los ojos, si nos parece útil, respirar profundamente y pedirle a Jesús esa ayuda. Pedirle, Jesús, enséñame a mirar correctamente. Aquí no son importantes las palabras que ocupe, sino mi intención, mi disponibilidad, mi voluntad, mi propósito. Puedo pedirle de la manera en que yo quiera, pero si entiendo que solo le estoy pidiendo para el contenido de mi mente, eso basta. Todo lo que quiero corregir hoy es el contenido de mi mente. Mirar el problema tal como es y no como yo lo he urdido. Y reconocer que mi problema ya se ha resuelto. Quiero hoy aceptar la expiación para mí mismo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Jesús se encargará de cómo hacer llegar ese mensaje de paz a mis hermanos. No es algo que me debiese preocupar. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Padre Celestial. Amén. Gracias. Muchas Y gracias, bueno, Itzaro. muchas gracias igualmente. Chao, chao. Chayito. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Ítalo. Chao. Muchas Que estés gracias. bien. Muchas gracias. Gracias, Ítaro. Bendiciones.
Bendiciones, hasta luego. Nos vemos en otra Gracias. clase.